vamos a empezar primero con el director del colegio, pues ese gran emblema que es Dumbledore. Entonces me gustaría, Óscar, que me resumieras un poquillo, que me contaras lo que piensas sobre el estilo de enseñanza del gran Albus Dumbledore, y así pues daremos origen a la conversación. Sí, pues Albus Dumbledore es un personaje, la verdad que bastante fascinante. Es el director, pero también previamente ha sido profesor de defensa contra las artes oscuras. Él es un señor que lleva toda su vida trabajando allí y ha estudiado en la casa de Gryffindor, que como todo el mundo ya sabrá, pues el colegio se organiza en casas y eso también es interesante. Y es un personaje muy complejo porque desde el principio se presenta como la gran fuerza del bien y es un profesor que no le vemos actuar como tal hasta los últimos libros, cuando hace esa tutoría o ese mentoraje a Harry. Y creo que tiene un estilo bastante difícil, bastante avanzado, con muchos matices. Y eso es lo que yo creo que vamos a ir hablando, ¿no? Porque vi que tú tenías aquí puesto en el guión que se basa su estilo de enseñanza en que el alumno vaya descubriendo. ¿Qué nos puedes decir de que el alumno va descubriendo? Sí, yo creo que el enfoque que podíamos dar al estilo de enseñanza de Dumbledore es pues un poco constructivista. Es decir, él no intenta dar, por decirlo así, una clase magistral en que explica todas las claves, sino que, como tú dices, sobre todo cuando hace, porque es cuando más le vemos explícitamente como profesor, cuando tutoriza a Harry Potter, lo que intenta es que Harry Potter primero comprenda y una vez que él va comprendiendo por experiencia propia, que vaya construyendo su aprendizaje con un objetivo muy claro, que esto es importante decirlo, bueno, es que un objetivo muy trascendente, que es la derrota del mal personalizada en Voldemort. Es decir, Dumbledore es un enseñante con un objetivo claro. En este caso es mucho más trascendente que una selectividad. Estamos hablando o que esa persona en el futuro pues, tenga que enfrentarse a un examen o tener éxito en su trayectoria profesional, es el objetivo de derrotar al mal. Entonces, Dumbledore opta primero porque comprenda, enseñándole explícitamente momentos de la vida de Voldemort, y a través de esa comprensión que él vaya desarrollando un poco sus habilidades y su autonomía, y sobre todo también que vaya desarrollando lo que él quiere, que esto es importante, es decir, le deja a Harry que vaya eligiendo lo que él quiere a la vista de las experiencias y aconsejándole en momentos puntuales. Y por lo tanto, ya digo que yo creo que podríamos empezar hablando de que es un enfoque constructivista. Claro, en este caso, como bien has dicho antes con el ejemplo de Marshall, pues el enfoque constructivista, para aquellos que no lo manejen, bueno, pues Ramiro y yo, aparte de economistas, somos docentes y por eso también nos gustaba y nos apasionaba tanto hablar de este tema. Y es un enfoque que se basa en que cada alumno tiene que construir su propio proceso de aprendizaje y en este sentido se usa mucho la metáfora similar a la de Marshall del andamio. El profesor lo que tiene que poner es un andamio, pero luego el remate y el acabado lo va haciendo cada alumno de manera diferente, basándose, eso sí, en el esquema que le deja el profesor. Y en este caso, pues Dumbledore va dando esas píldoras a Harry, pero no, más que darle respuestas, le ayuda a Harry a plantearse las preguntas adecuadas con esas tutorías tan raras, porque si te fijas, le preguntan, ¿qué estáis viendo? ¿Estás viendo magia avanzada? ¿Estás viendo hechizos que no hemos visto y que no va a haber nadie? Y dice, no, no, lo que estoy es aprendiendo sobre el pasado de mi enemigo, estoy profundizando en su historia, estoy comprendiéndole. Y claro, ahí vemos cómo no es un estilo de enseñanza a lo mejor muy ortodoxo. Qué bonito eso que dices sobre el conocer el pasado y la historia, que se me acaba de ocurrir, esto no está en el guión, pero que es verdad que dentro del método de enseñanza de Dumbledore hay una reivindicación, yo creo, del papel de estudiar cosas como la historia. Es decir, Dumbledore, dentro de ese enfoque constructivista, le muestra a Harry Potter la historia de Voldemort. Ve por qué tomó esas decisiones en ese momento concreto Voldemort. Pues es una historia personal bastante traumática. Entonces, básicamente, partiendo de la premisa de que coincide Harry Potter con el que luego fue Voldemort, con Tom Riddle, en varios de sus traumas familiares y de sus traumas personales, está clarísimo que Dumbledore quiere que tome unas decisiones distintas en un marco relativamente similar. Entonces, si tú no le muestras ese marco, no lo vas a conseguir. Y es interesantísimo que tú le muestras el marco, pero no le dices lo que tiene que decidir. Es decir, tú le muestras a Harry Potter cómo fue la vida de Voldemort, qué decisiones tomó,
y luego le dejas a él que tome sus propias decisiones, pero bien informado y también pues con consejos o sugerencias puntuales, muchas veces hechas de manera sutil. Entonces, ya digo, me parece, por un lado, una reivindicación de la importancia de estudiar historia para ver cómo tomaron las decisiones pues, personas del pasado y cómo esa utilidad de conocer cómo se hizo en el pasado puede mejorar el futuro de alguien que a priori quizá podría estar destinado a otra cosa, como es Harry Potter. Entonces, ya digo, justo ese punto que dices, pues me ha parecido relativamente interesante. Sí, además es que Dumbledore de primera se nos presenta como una figura completamente luminosa, como un personaje casi perfecto, y algunas de estas cosas que comentamos pues apoyan esta teoría, pero si excavamos un poco más hondo, sobre todo al final en los últimos libros y las últimas películas, vemos que no es perfecto, ¿no? Y sí que tú tenías aquí en los primeros puntos del guión, tenías tú cosas sobre Dumbledore, luego pasaré yo a hablar sobre algunas de las lecciones que podemos aprender de él, pero nos decías que en algunos casos no todo es tan sencillo y que esta aproximación de Dumbledore puede ser hasta a veces un poco extrema, ¿verdad? Sí, tengo la sensación de que Dumbledore tiene un enfoque, aunque es verdad que expresamente en alguna ocasión habla sobre que la diferencia entre Harry Potter y Voldemort es que Voldemort está solo y Harry Potter debe confiar en sus amigos. Es un poco consejos vendo, pero para mí no tengo. Es decir, tengo la sensación de que es un enfoque demasiado individualista el de Dumbledore. Es un buen enfoque que el alumno construya su conocimiento, pero la propia literatura sobre didáctica y sobre enseñanza y aprendizaje resalta mucho también el poder de entender las cosas junto a tus compañeros de clase. Es decir, el hecho de que tu relación con el resto de estudiantes te permite aupar en el conocimiento, Dumbledore lo dice un poco de boquilla y también lo orienta un poco hacia los sentimientos, hacia tener amigos y hacia todos los sentimientos positivos que te da ese amor entre los amigos. Pero es verdad que él en su vida tiene un enfoque mucho más individualista, con lo cual no es muy creíble a la hora de decírselo a Harry y en determinado momento incluso le recomienda una discreción con gente respecto a los planes con gente que realmente quizá no debería tenerla. O sea, yo no creo que tenga mucho sentido, por ejemplo, decirle a Harry Potter que tiene que ser discreto con McGonagall, que es una profesora de su total confianza. Es decir, él, sus planes con respecto a Voldemort los mantiene en secreto con gente y quizá influenciado por Dumbledore, que no debería mantenerlos en secreto si de verdad te crees eso de que hay que compartir la experiencia de aprendizaje. Pero bueno, es un enfoque extremo, quizá un poco incoherente con la propia toma de decisión que tiene él en su vida personal respecto a Dumbledore. Esas tomas de decisiones que le hacen, como tú dices, no ser muy luminoso. Pero aún así me parece muy interesante lo de, ya trasladado al aula, lo de intentar que el alumno, obviamente, construya su propio conocimiento es fundamental, aunque yo creo que ya digo que habría que tocarlo con una pildorilla de, que además lo muestra la evidencia, de la importancia de hacerlo en relación con el resto de estudiantes, con la colaboración, obviamente, o dirección desde arriba de la construcción del andamio por parte del profesor, pero también la importancia de tus compañeros. No sé tú qué piensas al respecto. Pues yo coincido en este caso con que en este caso Dumbledore eso es, consejo vendo que para mí no tengo porque lo hace en el ámbito educativo y lo hace luego en el ámbito no educativo. Me explico. En el ámbito educativo las tutorías son única y exclusivamente a Harry Potter, que sí, que es el elegido, que es el protagonista, que tiene esa relación, pero tienes otros personajes de los que profundizaremos luego, como Neville, los amigos de Harry, o incluso un curso entero al que quizá dices, oye, no os voy a enseñar a conocer el pasado de Voldemort, pero a lo mejor sí que tengo que preocuparme en que todos estos mis alumnos tengan una formación extra este año en defensa contra las artes oscuras. Y luego en el apartado no académico, pues él lo lleva a su vida y con el caso de Snape. O sea, él siempre habla de confío plenamente en Severus Snape, 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 y vemos en las revelaciones finales que a Snape, por mucho que él confíe y tenga esos conocimientos sobre él, se lo llega a decir, dice, no quiero que tú sepas todo, más en un cesto que se pasa mucho rato colgado del brazo de Lord Voldemort, y se ve cómo compartimenta el conocimiento que tiene y no lo extiende completamente entre todo lo que serían los miembros de la Orden del Fénix, sino que cada uno tenga una parte del conocimiento y en cierto sentido actúa, ¿no?, como estas estructuras mafiosas o de delincuencia en la que si pillan a uno
no puedes pillar a todos porque solo tienen una parte. Sí, es el famoso dicho de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Estuve investigando un poco sobre el dicho. Es un dicho que viene de la Biblia, viene del Evangelio de Mateo. Yo lo había visto aplicado también a esto expresamente utilizó esa metáfora también Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial. Entonces es un poco, pues eso, hacer unos planes una persona individualmente o un político o en este caso, el profesor Dumbledore, de tal manera que nadie tenga, del resto de la gente, nadie tenga toda la información para que no pueda atar cabos y también para proteger un poco el secreto en el que se puede basar el éxito de tu propuesta. Entonces sí, en este sentido, claramente vamos a decir que Dumbledore es un intrigante, es alguien que siempre está haciendo planes y tú en los libros no tienes muy claro hasta el final cuál es el objetivo de esos planes o de dónde vienen y va sembrando un poco en distintos sitios con una... y el único que sabe unir todos los puntos es él. Entonces, vamos, es claramente un juego con la información, que es también algo muy cercano a nosotros como economistas, esa información asimétrica, esa información que una parte tiene y que la otra parte no. Y pues es verdad también que le va revelando a Harry, incluso al propio Harry, le va revelando la información en dosis. Y es claramente, yo creo que muestra también cómo todas las personas, incluido el profesor Dumbledore, están influidas por su pasado. Pues Dumbledore está clarísimo que tiene remordimientos por cosas que ocurrieron en su pasado, por su relación con su hermana, por un momento determinado en que hizo cosas que consideran no muy virtuosas para convertirse, pues, quizá en el mago más famoso de la historia, o el mago un poco, tenía mucha ambición de joven y él no tiene buena conciencia. Entonces eso también le lleva un poco a aislarse del mundo, a desconfiar. Y ya digo que en ese sentido hay un concepto que yo creo que debemos decir, que es que el alumno mejora al maestro, que es algo que, pues, a lo que todos deberíamos aspirar como profesores. En este caso, Harry Potter pues, es bastante más sabio de lo que fue Dumbledore cuando vemos todo el arco de la historia. Y es verdad que yo creo que en lo que mejora sobre todo es en incluir al resto en su éxito. Es decir, es un éxito coral y no ese éxito individual que quizá el Dumbledore joven buscaba. No, no, sé si individual, pero sí de unos pocos, casi viéndose superior al resto. Es decir, yo creo que Harry Potter le supera en humildad y le supera en decisiones basado en un éxito coral, que yo creo que es un poco una de las conclusiones interesantes que podemos sacar de este análisis de Dumbledore. Eso es, esto sería el último punto que tenías aquí de tu parte, del enfoque demasiado individualista de Dumbledore. Y sí que en este caso, Harry, sí que vemos que Dumbledore, por ejemplo, ya hemos dicho que las clases particulares son a Harry, pero es que la espada de Godric Gryffindor para destruir Horrocruxes tiene que ser entregada a Harry. Entonces, en este caso, Dumbledore sí que me parece que tiene una poca amplitud de miras. Y aunque alguien podría argumentar que no, porque en el testamento, por ejemplo, en el testamento de Dumbledore, en el séptimo libro y en la última película, en las últimas dos películas, se le dan unos objetos a Ron y Hermione. Si te das cuenta, esos objetos van destinados en última instancia a Harry. Es decir, el desiluminador de Ron es para que vuelva y se reencuentre y ayude a Harry. O en este caso, los cuentos de Videl el Bardo, con ese símbolo de las reliquias de la muerte, es para que Hermione, en un momento dado del camino, le descubra a Harry qué son las reliquias de la muerte y que las conozca con más cautela y prudencia quizás que la que tuvo en su día Dumbledore. Sí que en este caso Harry lo supera y es que se ve claramente los ejemplos. Mientras que los éxitos de Dumbledore durante toda su vida, que se recuerdan mucho, que si las propiedades de la sangre del dragón, que si es el jefe de magos del Wizengamot y todas estas cosas, Harry consigue derrotar a Voldemort, sí, pero Voldemort, que tiene esas partes, esas piezas suyas de vida que son los Horrocruxes, ¿quién destruye esas piezas? Pues es que hay una que es destruida por Hermione, una que es destruida por Ron, una que es destruida por Neville. De esta forma vemos que el éxito no es de Harry, sino que el éxito es de él y de todos. ¿Por qué? Porque confía en ellos. Y esto ya para acabar se ve muy bien cuando antes de tomar esa decisión final Harry de sacrificarse, coge a Neville y le dice, oye Neville, le dice además pasar el testigo, que esto siga, que esto no va de mí, sino va de hacer algo, que sería derrotar a Voldemort, y no va de que Harry Potter derrote a Voldemort.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con esa victoria coral, que yo lo uno mucho también, respecto, ya saliéndome un poco de Harry Potter, a los valores que te puede dar como instrumento educativo el deporte. Es decir, el deporte en equipo, en concreto, el baloncesto, el fútbol, te puede dar una idea de cómo la victoria coral es más satisfactoria que la victoria individual y no solo eso, sino también algo de lo que los economistas somos muy conscientes, que es las virtudes también de la división del trabajo. Es decir, la división del trabajo pues, permite una productividad mayor y permite pues, un mejor bienestar material, entendido en términos económicos, pero también yo creo que incluso lo podríamos llevar a términos morales, una mayor satisfacción intelectual, la satisfacción compartida pues seguramente sea mayor que la individual. Y yo creo que esto, pensando ya en los alumnos, en transmitírselo a los alumnos, pues usar, como dice mi amigo Antón García Fernández, que esto lo dice mucho, usar el terreno de juego o el campo como un segundo aula, o sea, como una segunda manera de, un poco una extensión del aula, mejor dicho, pues puede ayudar precisamente a este detalle en el que supera Harry Potter a Dumbledore. Entonces, esto me parece también otra enseñanza que podríamos hablar sobre el tema de Dumbledore. Bueno, yo creo que podríamos sacar o intentar sacar una serie de conclusiones sobre cada uno de los profesores. Entonces, te quería preguntar, pues, si me podrías hablar sobre, una vez que hemos dicho esto, me podrías entresacar pues, una serie de conclusiones respecto a lo que hemos dicho sobre Dumbledore para ir pasando ya a otro profesor. Sí, antes de tocar esas lecciones, yo te quería comentar un punto del guión tuyo que me parecía muy interesante, que creo que no hemos tocado en profundidad, que decías que el conocimiento es un requisito previo para la acción. ¿Y, y a qué te refieres exactamente? Porque decías que tiene que comprender antes para derrotar a Voldemort, pero si me podías Sí, comentar algo más de aquí. sí, esto es una cosa que yo, o sea, quiero decir, el que llevo pensando mucho tiempo al respecto y llevo leyendo mucho sobre ello. La acción muchas veces tiene virtudes aquel que abre camino y que actúa sin tener, por decirlo así, detrás un conocimiento. De hecho, muchos descubrimientos científicos y grandes descubrimientos también geográficos se han dado así. Es decir, alguien pues, que coge el machete, por decirlo así, abre un camino en la selva y descubre pues yo qué sé, descubre un río remoto o un océano o lo que fuera para su civilización o para su país. Bien, esto es interesante, pero yo creo que el enfoque también de que en un mundo moderno la comprensión y la humildad es un requisito previo para hacer bien las políticas o las acciones es muy interesante. Y de hecho es una posición muy de científico. Es decir, si tú no comprendes bien algo, también tienes que tener cuidado a la hora de actuar, porque sin esa comprensión, puedes llevar a la catástrofe por decirlo así, tus creencias previas. Es decir, tú puedes tener un objetivo previo, pero si no comprendes bien en el momento, o sea, el entorno o el contexto en el que estás trabajando, tu resultado puede ser contrario al objetivo. Esto es muy cercano a los economistas. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, el objetivo de que las personas con menos renta de mi población mejoren, pero si no tengo un conocimiento de cómo hacer eso o qué políticas pueden ser efectivas o no en hacerlo, mis intenciones se pueden quedar en nada. Este es el punto, yo creo, principal que quería resaltar en el guión. Muy interesante. Además, veo aquí que lo querías incluso ligar con la teoría de juegos, incluso de comprender, porque cuando comprendes en este caso y te enfrentas a alguien, pues lo podemos ver, como decías antes, en el deporte. Si tú comprendes cómo juega tu rival, vas a poder anticiparte y vas a poder entender sus jugadas, vas a poder entender su estilo de juego y poder a lo mejor tener una estrategia. Mientras que si tú simplemente eres bueno, muchas veces hemos visto equipos en muchas competiciones muy buenos que han caído contra un equipo de calidad peor porque les han afrontado una estrategia que les ha hecho contraefecto. Y yo creo que en este caso se ve muy bien al final, en la última batalla que tienen Harry contra Voldemort, porque es la primera y única vez en todo el libro en la que no se refieren a Voldemort ni como el Señor Tenebroso, sino que Harry le llama Tom. Y al llamarle Tom, yo creo que aquí podemos ver que lo que le está diciendo es que te quites esa careta, que te quites todas estas tonterías de señor tenebroso, que yo quiero hablar con la persona que hay detrás, con el ser humano que se ha corrompido y ha hecho todo lo que ha hecho, pero yo te entiendo, yo sé de dónde vienes, yo sé lo que has hecho y sé lo que va a pasar aquí.
y es en ese caso lo que más desespera, yo creo, que a Voldemort, que pierde la cabeza, que se tira a hacer un hechizo, algo que le ha fallado muchas veces, porque no soporta verse en ese caso ante el espejo que le pone Harry. Eso que sacas del final me parece la clave. Hay un momento que le dice, reflexiona, Tom. Harry Potter le tiene ganada la mano porque le comprende mucho mejor que Voldemort a él. Como tú dices, la teoría de juegos, ponerte en los pies del otro antes de realizar una estrategia, es decir, conocer cómo te va a responder el otro respecto a lo que hagas. Esto además es un tema que yo lo veo no solo en Harry Potter, lo veo también en Tolkien, en El Señor de los Anillos, como el Señor Oscuro tiene una limitación clara, que es más fácilmente predecible porque, dado que tiene un egoísmo que ves claramente cuando te sientas a estudiarlo, sabes cómo te va a responder cuando actúas. Entonces, Gandalf en el Concilio de Elrond, en la obra de Tolkien, claramente intenta anticipar lo que va a hacer Sauron y acierta porque es fácil, o es relativamente fácil, predecir qué va a hacer. Pues pasa un poco parecido con Voldemort. Y lo que intenta Dumbledore precisamente es que Harry sea capaz de predecir las acciones de Voldemort comprendiéndole. Ahora, también te digo, sí que creo que, como decía Aristóteles en su momento, el término medio aquí es la virtud. Me explico. Está muy bien intentar comprender, correcto, intentar comprenderlas antes de realizar la acción, pero también la acción valiente, es decir, ese hecho en que haces un poco sin mucha comprensión, te lanzas al río, también es un elemento interesante. Entonces, obviamente de la evolución histórica del ser humano pues, comprende ambas cosas. Pero lo que pasa que es que yo creo que en este caso podríamos, claramente en el caso del profesor Dumbledore, podríamos resaltar pues la que hemos hecho. Es decir, que la comprensión guía muy bien la acción y relacionarlo, pues como tú has dicho, con la teoría de juegos creo que es natural. Sí, para concluir esta parte, Voldemort no es un profesor, por tanto no teníamos pensado analizarlo, al final hemos hablado brevemente de él, pero sí que comete algunos de estos errores de maestro, igual que Dumbledore, y simplemente por comentarlo, creo que una de las razones por las que Voldemort pierde también es por ser muy individualista, por no confiar en el resto, no confía en sus mortífagos, son meros instrumentos, y en este menosprecio les lleva a menospreciar incluso a todo lo que no es humano. O sea, el menosprecio de Voldemort a todo lo que no es humano, que él es lo que tiene en la cima, y de hecho lo podemos ver incluso en esas fuentes que ponen en el ministerio, la magia es poder, aplastando al resto de criaturas. Y creo que aquí esto lo hace a la perfección la autora, porque ¿cómo pierde el guardapelo? Porque no cae en la cuenta de que un elfo doméstico se puede transportar cuando los magos no pueden. ¿Por qué se salvan Harry y los demás en aquel sótano? Igual, porque Dobby les rescata. La batalla final, ¿qué fuerza desniveladora llega al final que no tiene en cuenta? Los centauros. No tener en cuenta, menospreciar constantemente aquellos otros elementos que pueden ser diferentes mágicamente, pero que no hay que, por ello, olvidarse de ellos, dejarlos apartados, creo que es fundamental y creo que como profesores podemos hacer esa reflexión de que no podemos olvidarnos de lo diferente y no tenemos por qué obviar las capacidades y las diferencias que encontremos en un aula. Qué importante lo de explicar a nuestros alumnos que se deben poner en el lugar del otro en una situación estratégica. Cuando tú tienes que tomar una decisión y esa decisión es parte de cuál va a ser el resultado, pero también la otra parte tiene que tomar una decisión, deberías ponerte en su lugar. Me explico, si tú abres un bar y quieres poner los precios de los pinchos, tendrás que pensar qué hacen los bares de la competencia, los que tienes enfrente, por ejemplo. Porque en función de lo que hagan ellos y de lo que hagas tú será el resultado. Pues bien, entrenar la mente, entrenar al alumno en que se ponga en el lugar del otro es una de las enseñanzas y la enseñanza principal en el tema de Harry Potter es cómo va fracasando, como tú muy bien has contado, cómo Voldemort va fracasando sistemáticamente por infraestimar lo que hacen el resto. Es decir, no comprende a los centauros, no comprende a los elfos, no comprende nada que no sea su propia soberbia. De hecho, la manera de derrotar a alguien más brillante que tú, si detectas que es soberbio, es jugar con eso precisamente. Es decir, esto, cuando tú tienes a alguien que reconoces como más brillante, cuidado, porque si es más brillante y soberbio, tú puedes maniobrar para intentar derrotarle en lo que quieras.
porque puedes agarrarte a ello. Claro, todo eso es intentar comprender cómo piensa el otro. Esto es lo que le falta, esa empatía. Casi estamos hablando de un psicópata, pero quiero decir, esa empatía le falta clarísimamente a Voldemort y es pues interesantísimo. Sí, y ya si quieres, pues podemos entrar a hablar de las lecciones de Dumbledore y aquí debo advertir antes que son lecciones de vida que no es que yo haya pensado que he aprendido yo de Dumbledore, sino que son lecciones que yo llevo por bandera y que yo he aprendido y a mí Harry Potter es una saga que a mí me pilló en mi niñez, en mi inicio de la adolescencia y son lecciones que, insisto, que yo en el aula intento también transmitirlas porque creo que son muy útiles y muy, muy poderosas. Y he señalado 4, podrían ser muchas más, pero yo de Dumbledore me llevo 4 lecciones y la primera y quizá la que más siempre cuento es que no es lo que tenemos, es lo que hacemos con lo que tenemos. De hecho, lo plasma muy bien en una frase que le dice a Harry, ¿no? Que voy a leer textualmente, que dice, son nuestras elecciones, Harry, las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades. Y es que Harry en el 5.º libro, el 6.º libro, manifiesta mucho miedo porque tiene muchas similitudes con Voldemort. Tenemos un pasado muy similar, tenemos sangre mestiza, podemos hablar con las serpientes, tenemos esta conexión mental de la cicatriz, a veces pienso lo que él piensa. Tengo miedo de que me voy a transformar en exactamente lo que es él porque tenemos unas cartas muy parecidas. Y aquí la clave que le da Dumbledore es que le dice que da igual, que lo importante no son las cartas que tú tengas, es cómo tú juegas. ¿Y cómo está actuando Harry? Harry está actuando totalmente de forma diferente, mientras que Voldemort lo que hacía era separar, era matar, era robar. Harry lo que está haciendo todo el rato es preocuparse de defender a sus amigos, ponerse él en peligro con tal de proteger a la gente que él quiere, proteger el colegio, a la comunidad mágica. Entonces, por mucho que se parezcan en un inicio, son completamente diferentes. Porque, insisto, no es lo que tú tienes de base, sino tus decisiones las que determinan lo que tú eres. Y esto ya quería hasta ligarlo con un elemento más, una segunda vuelta, que es que hay veces en la vida que las decisiones que tomamos nos determinan tanto que hasta podemos cambiar la persona que somos. Y esto lo puedo contar de muchos ejemplos, pero por ejemplo, yo les digo a los alumnos, ¿quién es una buena persona? ¿El que es una buena persona y se pasa toda su vida actuando como si fuese una mala persona? Al final, cuando termine su vida, esta persona, por mucho que en su foro interno sea una buena persona, si se ha comportado mal, es malo. Y viceversa, si tenemos una persona que sea horrible, pero toda su vida se comporta, aunque sea falsamente, haciendo el bien a otros, el día del juicio final, ¿cómo tenemos que juzgar a esta persona? Al final es lo que haces, no lo que piensas, no lo que está ahí. Y esto me gusta mucho. Hay por ahí subido un curso de Jesús Huerta de Soto, que es un economista aquí español austriaco, que ahora está muy, muy famoso, está muy, muy en la prensa porque se dice que ha influido al presidente de Argentina, Javier Milei. Y es un señor muy controvertido, es un señor muy histriónico, es un señor que en algunas cosas pues está en las antípodas de lo que podemos pensar nosotros. Pero tiene por ahí un vídeo que me parece brillante que se dice 10 consejos para tener éxito en la vida y una cosa que dice es ser entusiasta. Y claro, y dice, él es un tío que otra cosa no, pero entusiasta es por un tubo. Y le dice, ya, y si yo no soy entusiasta, ¿qué puedo hacer? Porque si yo me levanto, me pesan los pies, si yo no quiero hacer las cosas, si yo, pone la metáfora de Mecano de no me puedo levantar, ¿qué tengo que hacer? Y les pone el ejemplo de la película de Salvar al Soldado Ryan y el desembarco de Normandía. Es decir, en el día D, antes del día D, los formadores en Estados Unidos cogían a los soldados y les decían, vamos a ver, vamos en barcos a una playa en la que nos están esperando miles y miles de soldados alemanes con armas apuntándonos directamente. Según nos bajemos del barco, vamos a morir. Pero no 2 o 3, o sea, a miles. Lo más seguro es que no piséis la playa. Es normal que tengáis miedo, que estéis cagados. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues lo que tenéis que hacer es pensar qué haría un héroe. Y la reflexión que haces, ¿un héroe qué haría en esta situación? Pues se bajaría con el arma diciendo voy a comerme el mundo. O se tiraría delante de la granada para salvar a sus amigos. Bueno, pues comportándose como héroes, finalmente estas personas, al igual que muchas otras, pasan a la historia como héroes. Porque, insisto, da igual que tú ese día por dentro estuvieses literalmente cagado de miedo. Lo que importa es que ese día diste la talla, saliste, hiciste lo que debías y comportándote como un héroe, te conviertes en un héroe. Entonces, a esos alumnos que muchas veces te dicen, es que, profe, a mí me da miedo, yo no sé si soy capaz de hacerlo, es que yo no soy así, muchas veces es, prueba a hacerlo, hazlo, aunque sea fingido de primeras,
Y creo que aquí también hay una frase inglesa que lo plasma muy bien, que es el fake it until you make it, que lo tiene muy bien Taylor Swift en una de sus canciones. Y, Sí. y creo que es muy poderoso este elemento, porque al final, al principio a lo mejor no... Al principio eres una persona tímida sin ningún tipo de... No te crees lo que tú estás diciendo, no tienes fe en ti mismo, pero finges, sales ahí y poco a poco te vas dando cuenta que lo vas logrando y creo que es un aprendizaje interesante. Sí, estaba pensando, cuando he dicho lo de fake it until you make it, estaba pensando en el pequeño Nicolás. Que quiere decir que al final, pues Tal cual. realmente cuando tú te lo crees, cuando tú internamente, primero quizá lo finjas, pero llega un momento en que te lo crees y cuando te lo crees ya eres un actor perfecto. Pues, me parece una muy buena conclusión respecto a Dumbledore, la importancia de las acciones. Yo le añadiría la importancia del ejemplo. Es decir, que en esto ya he dicho que Dumbledore quizá no sea tan bueno. Es decir, sí que es verdad que las acciones determinan si eres como eres. Me encanta la frase de Forrest Gump, stupid is as stupid does. Es decir, Forrest Gump, que es un personaje de una película muy que os recomiendo a todos, pues es una persona que tiene unas capacidades intelectuales, se supone que más limitadas. Entonces lo que pasa es que le llaman tonto. Durante toda la película le dicen, tú eres tonto, tú eres tonto. Luego, cuando ves la película, te das cuenta que es el más listo de toda la película en cuanto a su toma de decisiones y su acción. Me parece una paradoja muy interesante. Entonces, claro, su madre le dice, cuando te digan que eres tonto, di que tonto es el que hace tonterías. Parece una bobada, pero es clarísimo. O sea, todo el mundo le llama a Forrest Gump tonto a priori, ¿vale? Pero es que sus acciones revelan que no lo es. Lo que revela que seas tonto son tus acciones. Entonces es un poco en la misma línea que tú vas diciendo. Entonces tú te das cuenta que cuando alguien toma unas decisiones que son acertadas, realmente ahí es donde está demostrando realmente su inteligencia. Entonces, bueno, esa conclusión, ya digo, me parece fundamental, me parece que se podría unir con el ejemplo y, por último, pues que me parece increíble que alguien como J.K. Rowling, con su mundo, con el mundo que ha creado, nos haga pues tener este tipo de reflexiones. Es decir, muchas veces nos vamos del libro y nos vamos hacia temas casi filosóficos. Parte de lo que estabas hablando, estaba pensando que podíamos haber puesto Harry Potter y la filosofía, porque hemos también tocado temas, pero que es fundamental cómo una obra de ficción te da ese mundo creado con magia, con elementos casi, pues obviamente de ciencia ficción, pues te haga pensar en estas cosas tan profundas. Es que hay que darle a la autora un 10 en este aspecto. Es decir, te deja una obra, te lega una obra que está a la altura de las grandes de la historia en cuanto a lo que hace, las reflexiones que hace tener a las personas que lo leemos. Entonces, en este sentido, pues quería terminar este apartado con una alabanza a la autora. Sí, o sea, para mí sin duda es una de las obras de mi vida y no sé la cantidad de veces que la he leído y es que es tal cual, son aprendizajes que me he llevado y que a día de hoy sigo transmitiendo y es que esto de no es lo que tenemos, es lo que hacemos, se puede ver también con cuántos compañeros cuando estudiábamos eran alumnos brillantes, los más listos de la clase, pero si no hacen nada, no trabajaban, al final vemos que no han llegado a nada y que no ha servido de nada. Esta capacidad, esta facilidad, no han llegado muchos a nada porque no han hecho nada. ¿Y cuántos alumnos hormiguitas que teniendo capacidades más y menos altas, que son los que han estado trabajando y dando el callo, o sea, han acabado llevando lejos? Es que en este caso es similar al cuento infantil de la liebre y la tortuga y es que prefiero 1000 tortugas a una liebre. Sí, yo creo que me parece la conclusión perfecta respecto al profesor Dumbledore.